estar prendidas nada más porque no va a haber video de inicio. Ujú. Iniciemos, por favor, Jennifer, sí. Perfecto. Ya. Muy buenas tardes con todos. La Unidad de Bienestar, Área de Igualdad y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al seminario Discriminación o Exclusión a las Mujeres en razón de género y otros condicionantes. Último taller de los 3 que están programados en el marco de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, a lo que como universidad nos unimos conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos. Saludamos a la ingeniera Yomara Montesinos, jefa de la Unidad de Bienestar, a la ingeniera Jennifer Guzmán, analista de Igualdad de la Unidad de Bienestar, y damos la cordial bienvenida a la magíster Carmen Barreto, directora zonal 6 de la Secretaría de Derechos Humanos, socióloga, especialista en población y desarrollo local sustentable, especialista en gerencia de gobiernos seccionales, magíster en investigación del derecho local, mención territorio y mediciones del buen vivir. Y el expositor del día de hoy, Brian Espinosa. Este momento damos paso a la magíster Carmen Barreto para sus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor para la Secretaría de Derechos Humanos compartir una vez más con el estudiantado de la Universidad Católica, también con el panelista, con Jennifer, Yomara, a Patsy, que han sido las personas que han estado permanentemente colaborando para que este proceso de formación y capacitación se haga realidad. Pues como ya lo dijo Patsy Ochoa, este es el tercer y último evento de capacitación, un proceso que se ha diseñado conjuntamente con el Departamento de Bienestar Estudiantil, que lo que buscaba es generar esa sensibilización, ese conocimiento para que los y las estudiantes puedan, en el marco de conocer, poder aportar para prevenir y erradicar la violencia desde la denuncia, desde el hablar, desde el no callar. Entonces, para la Secretaría de Derechos Humanos realmente ha sido un proceso muy enriquecedor, y al concluir ya este último taller, yo quiero realmente felicitar a la Universidad Católica, indicar que no solo en este tema de formación hemos podido tener estos resultados, sino también que en los otros campos de la informática, de la comunicación social, del derecho, llevamos adelante muchas actividades. Realmente felicitar a la Universidad Católica, ratificar nuestro compromiso de trabajo. Debemos continuar en estos temas que realmente así se debe hacer, porque el tema de violencias no ha cesado, al contrario, crece cada vez más, y en ese marco sí dejar nuestro compromiso de trabajo y nada más indicarles a ustedes que estamos dispuestos a continuar aunando esfuerzos en un mismo objetivo, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Con estas palabras quiero dar paso al panelista Brian Espinosa. Brian Espinosa, él sabrá pues en esta jornada de trabajo generar conocimientos y reflexiones en torno a lo que es la discriminación y la exclusión de las mujeres en razón de etnia, condición social, económica, discapacidad, en cuestión de orientación sexual. Adelante, Brian, el micrófono es suyo. Agradecemos a la magíster Carmen Barreto y hacemos la presentación del expositor Brian Espinosa, parte de la organización Red LGBTI de la SUAY, activista, ha participado como miembro en Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, es egresado de la carrera de género de la Universidad de Cuenca,
quien está realizando su investigación en educación y coeducación sobre género. Bienvenido, Brian. Muchísimas gracias a todas las presentes, especialmente por el espacio. Les saludo a la Universidad de Cuenca y a todas las personas que están presentes. Espero que el desarrollo de la presentación el día de hoy pueda ser claro y podamos tener mucha más relevancia en cuanto a los conceptos de ahora en adelante. Pues bien, me han hecho la invitación para hablar de discriminación de género en el contexto educativo. Esto desde un enfoque interseccional, como bien decía la ingeniera Carmen. Para esto, primero quise abordar el tema de las identidades. Esto debido a que el género tiene que ver directamente con cómo los sujetos se identifican dentro del espectro social. Quiero empezar a definir qué es la identidad. En realidad, la identidad tiene un número enorme de conceptos y tiene muchas variables que tienen que ver con ella. No obstante, el concepto que vamos a manejar para esta presentación es que la identidad es un producto de cómo los sujetos se producen y se presentan frente a una realidad escénica, es decir, la dramaturgia social o la sociedad circundante. La identidad está permeada de todas aquellas cosas que nos construyen desde los otros y desde la propia existencia. Esto quiere decir que la identidad tiene que ver en cada uno de los espacios de los sujetos. ¿Por qué? Porque se formula y se reformula en cada espacio al que pertenecemos. La identidad está en constante cambio. Cambia en el colegio, en la época de la adolescencia, en la época de la universidad, cada que tenemos nuevo conocimiento, y también con todas las ideologías con las que vamos creciendo. Especialmente en una ciudad con un auge conservador, como lo es Cuenca. Vamos primero a decir que la identidad no es netamente referida a la diversidad sexual. Esto no quiere decir que la diversidad sexual no sea parte de la identidad, porque por supuesto lo es. No obstante, en este tiempo donde los discursos están siendo usados de manera exagerada por parte de los grupos, tanto de activistas como de quienes están en contra de los derechos de las personas, tendremos que entender la identidad desde la diversidad sexual. Y en realidad, la diversidad sexual solo es una parte de la identidad, pero en realidad, como les dije antes, la identidad tiene muchas más variables. Entonces, por supuesto que la diversidad sexual es parte de ella, porque la diversidad sexual, como veremos un poco más adelante, tiene que ver en la forma de comunicación con las personas y cómo yo me inscribo en mí mismo, y cómo me inscribo en los demás, y cómo socializo con las demás personas. Ahora, la importancia de la identidad es que también se usa dentro de las formas comunicativas de los sujetos. Es decir, para yo manifestar mi verdadero ser, yo me comunico desde mi identidad. ¿Cuál es la forma irrepetible de todas las variables que existen entre las personas en la que yo reaccionaría a cierto fenómeno? Es decir, no existe una forma concreta de reacción frente a algo. Por ejemplo, si yo me voy a comunicar con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, con un compañero de clases, con una persona que yo considero que admiro, mi comunicación va a cambiar. Pero siempre mi identidad va a tener que ver con este cambio. Es decir, cómo yo me percibo y cómo yo percibo a los demás. Para esclarificar esto con un ejemplo, me gustaría decir que, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, por lo general mostramos nuestra forma más puritana, por decirlo de alguna forma. Nos presentamos de manera muy formal, incluso en la vestimenta, intentamos gesticular de manera adecuada, intentamos decir cuáles son nuestras partes positivas, mientras que si yo me reúno con un compañero o una compañera, voy a tener un perfil un poco más bajo porque son personas que pasan más tiempo conmigo y que de alguna forma conocen ya mi identidad. Aquí viene conectado al proceso social. ¿Por qué? Porque una vez que yo uso como instrumento mi identidad para comunicarme con las otras personas, pues se produce un proceso social. Eso quiere decir que yo uso mi identidad y las otras personas usan su identidad como forma de comunicación para dirigirse a mí o a dirigirse a otras personas. En este momento es cuando las identidades, a manera de comunicación, empiezan a jugar entre ellas y empiezan a enunciar diferentes formas de reacción frente a. Es decir, si yo estoy con un amigo
que es de confianza o una amiga de confianza, yo voy a explorar un poco más mi identidad y la voy a mostrar tal cual es. Por supuesto que la mayoría de personas esconde su identidad completa para sí misma y en realidad no la enuncia bajo todas las personas. No obstante, cuando tenemos vínculos de unión o más confianza o incluso seguridad, podemos extender nuestra identidad. Entonces nunca va a ser lo mismo referirme a una persona que limita mi identidad. Es decir, cuando estoy en la universidad, por ejemplo, y tengo un profesor o una profesora que me dice que me porte de manera determinada, yo reduzco mi identidad a lo que tengo que demostrar a esa persona. Es decir, comprimo mi propio ser para referirme a esa persona. Aquí es cuando se da la cohesión social, cuando la comunicación en realidad se concreta con los sujetos y los sujetos se encuentran en constante comunicación, se da la cohesión social, que no es más que la unión, la imbricación de todo lo que implica el sujeto para con la sociedad. Aquí es donde las identidades de nuevo van a jugar, no obstante se van a mezclar con las otras, y en lugar de solo representarse, también van a formar nuevas identidades. Luego aparecerá la identidad de mí para con el otro, la identidad de los otros para conmigo, la identidad de mi contexto en donde estoy parado y cómo debo comportarme en ese contexto. Para esto es bastante claro es clarificar cómo vamos a una reunión de protocolo o cómo vengo vestido a un taller cuando soy panelista y cómo debo referirme a las personas adentro y diferenciarlo de cómo me referiría en mi casa, por ejemplo. Ahora, esto es muy importante porque la identidad de los sujetos en realidad dictamina cuáles son los caminos de vida que ellos van a tomar en el futuro. Es decir, si la identidad de los sujetos no es coartada en ninguna parte de sus vidas, pues los sujetos van a tener una capacidad mucho más grande de elección. Esto quiere decir que van a poder alcanzar cualquier etapa en su vida sin barreras, porque, como les dije antes con el ejemplo del profesor, nos ponen muchas barreras al frente de nuestra identidad. Y eso hace que elijamos ciertos caminos o que no podamos elegir todos los caminos. Aquí un ejemplo claro es la sobrecarga laboral entre lo privado y lo público que existe en las mujeres y cómo los hombres no la tienen. Entonces, por supuesto que el camino de vida como mujer es mucho más complicado porque tengo que ocuparme del cuidado y al mismo tiempo de la producción económica. Entonces, cuando alguien como mujer intenta acceder a diferentes espacios, es mucho más complicado, porque su camino le ha socializado de cierta forma y su identidad ha hecho que esté comunicada directamente con cuestiones de cuidado y productivas al mismo tiempo. Mientras que la mayoría de hombres, porque por supuesto en una exposición que habla de los estereotipos de género y cuáles son las barreras de género y las identidades, no vamos a decir que es un total, porque cada realidad es distinta. No obstante, la mayoría de hombres, pues sí se deben preocupar netamente de la parte económica y es mucho más fácil eh, avanzar hacia un camino de vida que libremente puedes escoger, porque no tienes barreras de carga. Ahora, esta explicación es muy importante y regresaremos a ella porque ahora vamos al punto central, que son los factores relacionados con la identidad. Por esto es que la identidad es tan importante, porque forja el autoestima de los sujetos. No voy a decir que todos y todas deberíamos saber qué es el autoestima, porque lastimosamente, gracias a que no lo sabemos, pueden estropearlo muy eventualmente. El autoestima es cómo se concibe el sujeto frente a sí mismo y frente a los otros. Y tiene que ver mucho con la seguridad de decisión del sujeto. Es decir, si yo tengo un autoestima forjado, y esto no tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ámate, quiérete, anda, valórate, sube, y no, en realidad ese positivismo no tiene que ver con el autoestima. El autoestima es aquello interno que a mí me asegura como persona. Es decir, mi propio criterio de mí mismo, referido a la identidad, que me puede decir hasta dónde puedo llegar y todo lo que puedo alcanzar. Esto es vital en el desarrollo de los sujetos. Pues una persona sin autoestima no puede generar decisiones propias y por ende no puede entrar a caminos de vida propios, sino más bien posicionados por los demás o, lo que es peor, a veces seguidos por los demás. Esto también tiene que ver con determinantes culturales, por supuesto. Desde el enfoque interseccional, por ejemplo, no podemos decir que va a ser el mismo autoestima de una persona que ha tenido toda la vida educación y está probablemente en la universidad,
a una persona que no ha tenido educación, que ha tenido que trabajar desde que es niña o niño, que ha sufrido algún tipo de abuso sexual o que su identidad ha sido coartada en algún tiempo de su vida. Evidentemente, la autoestima va a ser diferente. Y por eso desde aquí podemos empezar a percibir por qué la identidad es tan importante en los sujetos y por qué atacarla en realidad implica demoler la vida de los sujetos. Porque cuando los sujetos tienen atacada su identidad, entonces no pueden desarrollarse de manera adecuada. Después estará la pertenencia, que es esto de todos y todas los sujetos intentan pertenecer a algo. No importa que yo diga, no, yo no quiero pertenecer a nada, a mí me gusta todo lo diferente, incluso que te guste todo lo diferente, implica pertenecer a algo. De ahí la importancia de la pertenencia. La pertenencia en realidad no es mala. Lo malo es tener una actitud de pertenencia no crítica. Es decir, yo puedo pertenecer a la academia, pero no por eso voy a guiarme bajo todos los preceptos teóricos, sino que más bien yo también voy a aportar a la academia y pues tener una visión crítica frente a ello. De los caminos de vida ya hablamos en el pasado, y el enfoque cultural, que es lo más importante. La identidad se permea en la cultura misma. ¿Por qué? Porque recuerdan la cohesión social. Pues la cohesión social donde todos los sujetos estaban reaccionando es donde la cultura en realidad aflora. Entonces, la cultura será el producto de los sujetos. ¿Han escuchado la cultura de la discriminación? Pues es justamente eso. Si en una cultura conservadora, yo considero que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y que además tienen derechos diferentes, porque históricamente han tenido que cubrir otros roles, o que las personas de la diversidad sexual deberían ser reparados por todo el daño que ha hecho el Estado ecuatoriano en sus vidas, o que las personas indígenas y la población negra del Ecuador es la población más pobre del país y que no es su culpa, sino más bien toda la cultura de discriminación que existe. Y yo además pienso que eso está bien y además reproduzco esta idea de discriminación, entonces genero una cultura violenta, una cultura que en realidad se inscribe en la discriminación y que tiene como único objeto la discriminación de los otros. He aquí la importancia. Les voy a poner un ejemplo bastante claro. Creo que todos y todas, o espero que sí, hemos visto programas como Vivos o La Mofle, o ese tipo de contenido que tenemos en la televisión ecuatoriana, donde los estereotipos de personas negras están vinculados a eso, justamente a deplorar, a precarizar. Lo de las mujeres igual, los de la diversidad sexual de la misma forma, y así todas las personas que no están en el canon exacto que todas las personas queremos seguir. Es decir, la persona de orientación sexual heterosexual, que por lo general son hombres y cuando no lo son muy privilegiados o privilegiadas, las personas que siguen la religión católica, las personas que pertenecen a un margen ideológico y que intentan no salir de ese margen. Ese es justo el problema, porque cuando hacemos eso, básicamente decimos que todo lo otro no existe. Es decir, la cultura central de las identidades, por decirlo de alguna forma, canónicamente normales dentro de una sociedad discriminatoria, son las únicas valideras, eliminamos todo lo demás. Para un ejemplo bastante claro de esto, deberíamos estudiar de nuevo la historia de la humanidad y ver en realidad cuál fue el momento en el que las mujeres, por supuesto que también cazaban, por ejemplo, porque era un momento de supervivencia. No era manejado netamente por los hombres, pero hay un margen ideológico que nos dice que incluso en la ciencia pues así ha pasado desde tiempos inmemorables, cuando en realidad eso no tiene un origen netamente científico, porque hay muchas contrainvestigaciones, especialmente en territorios como los nuestros, que son colonizados y que en realidad pertenecían a otra lógica histórica. Finalmente, la política, que es muy importante. La política, lastimosamente, es un término bastante deplorable en nuestros contextos. No obstante, la política es muy importante, es la ciencia del poder. El poder sobre mi identidad, lo que yo tengo la potestad de hacer, reproducir y coaccionar con los sujetos. Es decir, ¿quién soy yo? No avergonzarme de lo que soy yo, no afectar a los demás en el proceso y además reproducir esa identidad a los demás sujetos y respetar las identidades de las demás personas. La política es básicamente el eje más importante, diría yo, de las identidades. Porque si ustedes, si hacemos una conexión, si yo no tengo política sobre mi cuerpo y sobre mi autoestima, pues no puedo tenerlo. Igual no puedo pertenecer a nadie, no puedo formar un camino de vida.
si yo no elijo cuál es mi identidad y cuál quiero que sea? Ahora, luego de explicar ya las identidades, vamos a ir a este ejemplo que les decía de la televisión ecuatoriana, de estereotipos, etc. Hay una cadena, en realidad, dentro de este tipo de ideologías que discriminan a las personas. Está el estereotipo, el prejuicio y el estigma. Van siempre encadenados. El estereotipo es esto que se cree de una masa de personas. Voy a poner un ejemplo, porque evidentemente no son cosas que yo creo, pero son estereotipos que se manejan mucho en nuestra ciudad, o que al menos mi persona los ha escuchado bastante. Un estereotipo generado por la televisión ecuatoriana es, por ejemplo, que todas las personas de la diversidad sexual son acosadores, especialmente los hombres. Todos los hombres gays son acosadores de hombres heterosexuales. Estereotipo. Lastimosamente estereotipo, pero todos los hombres negros o personas negras se dedican a delinquir, con lo estúpido que esto suena. Luego vamos con los prejuicios, que en realidad es un preconcepto de la persona. Es decir, ustedes aquí, viéndome, podrían generar varios juicios de valor desde lo que han escuchado. No sé, el ponente es sábelo todo, por ejemplo. Lo que es un prejuicio, porque ustedes no han conocido mi identidad y nuestras identidades no han coaccionado para que ustedes tengan un entendimiento de qué es en realidad mi persona. ¿Por qué está conectado con el estereotipo? Porque de este deber ser de las mujeres que disfrutan su sexualidad, no sé, son menos valiosas en la sociedad. Si las mujeres saben de su sexualidad, que es un prejuicio, si las mujeres saben de su sexualidad, yo no debo estar con ellas, yo debo objetivarlas, porque me importan más las mujeres que no saben de no controlan su reproducción ni su vida sexual, porque pues puedo abusar más de ellas. Y ahí viene un prejuicio. ¿Por qué? Porque es una idea segmentada antes de conocer a la persona o entender a la persona. Culturalmente, por supuesto, porque si tenemos un prejuicio es porque algo nos lo ha dicho. Y finalmente el estigma, que es la parte final de la discriminación. Una vez que tengo el estereotipo, que le pongo el prejuicio a la persona, pues la estigmatizo. Entonces, ok, todas las personas trans son personas confundidas, yo no tengo por qué incluirles en la sociedad porque es gente que está confundida. Y así es como estigmatizo a la gente y tomo a este cuadro de personas que estoy estigmatizando, las separo de la sociedad y con mi potestad, que en realidad no es ninguna, pues decido que estas personas no son humanas de ahora en adelante. Porque es lo que culturalmente me han enseñado y debe estar bien. ¿Recuerdan cuando dije la parte política crítica de pertenencia? Pues si hacemos eso y reproducimos simplemente lo que nos han enseñado, realmente estamos en un ejercicio de ignorancia. Porque no estamos buscando al respecto, no estamos entendiendo cuál es la identidad de los sujetos, sino simplemente asimilando que esto es así porque no se apega a los cánones con los que yo he crecido. Vamos con las identidades sexuales y de género, porque acá queríamos llegar con toda esa explicación tan importante de por qué las identidades son tan importantes en nosotros. En realidad, la sexualidad humana es un cúmulo de realidades. Todos y todas las personas somos diversas. No importa que yo toda la vida me haya sentido heterosexual. Tengo maneras diversas de expresar mi género, de tener relaciones sexuales, etc. Pero pues vamos a medirlo. Lo primero es la identidad sexual. La identidad sexual está definida netamente en cómo yo me comunico con los estándares sociales, porque así es como se construyen los géneros, biológicamente. Como hombre, como mujer, o pues con los dos, ¿no? Como yo me comunico netamente. Personalmente no me considero una persona trans, pero podría decir que en realidad, aunque mi gesticulación y mi vestimenta es socialmente normativa, adaptada a hombres, puedo decir que tengo muchas partes femeninas dentro de mí, que salen mucho tiempo y que pues estoy orgulloso además de ellas, porque son parte de la totalidad humana, y no puedo negarlo. Eso es algo importante también, porque cuando hacemos un ejercicio de los géneros, lo que solemos hacer es tomar lo femenino y ponerlo a un lado, y pues tener lo masculino en el centro. Entonces, mientras yo me pegue más a lo masculino, pues está bien, pero si me pego a las cosas femeninas, tenemos un problema. Cuando en realidad la parte femenina de la población es más de la mitad de la población, porque actualmente en encuestas son más del 60%.
y han vivido en una construcción histórica al lado de los hombres toda una vida. Así es que básicamente si tengo expresiones o mi identidad es también femenina, en realidad no tiene nada de malo porque he vivido con esas personas toda mi vida. Así es que solo es una parte humana más. Después está la expresión de género, que es esta identidad resumida en acción. Eso quiere decir cómo yo reflejo mi identidad. Entonces, dentro de mi identidad, cómo yo expreso esta a los demás. Si yo soy una persona un poco más femenina, un poco más masculina, tengo de los dos, pues puedo ser femenino y masculino al mismo tiempo. El sexo biológico es la realidad fisiológica anatómica. Esta puede ser macho o hembra en los sujetos. Y también no quiero decir el sexo intersexual porque es que no es así. En realidad, las personas intersexuales tienen muchas formas anatómicas, y esto lo podemos ver en cualquier libro de biología. En realidad no hay una forma que yo les pueda decir, ¿saben qué? Esta persona, con el mito del hermafroditismo, por ejemplo, esta persona tiene pene y vagina. No, en realidad hay muchas variables de cómo los sexos pueden estar asignados en los sujetos. Incluso en las personas que somos cisgénero. Entonces, como simplemente codificarlo bajo dos estándares, macho, hembra e intersexual, me parece bastante raro porque en realidad hay toda una gama de condiciones genéticas que podemos tener a la hora de definir la situación sexual. Y finalmente la atracción, que es pues cómo yo básicamente me comunico y me siento para con las otras personas. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan las expresiones masculinas, me gustan las expresiones femeninas, me gustan las identidades masculinas, femeninas, las identidades que no se acoplan ni a lo masculino ni a lo femenino. Es eso, cómo yo me siento atraído hacia los sujetos. Hago esta explicación porque, bueno, este dibujo fue bastante interactivo, pero pues la atracción no es netamente emocional, la atracción es emocional y sexual, la identidad también es emocional y sexual. Entonces, la expresión, de igual forma, yo puedo expresarme en el sexo de diferentes formas o expresarme con la sociedad de otras formas. Entonces, la identidad sexual siempre va a ser un cúmulo gigante de realidades. Lo importante de aquí es que ninguna identidad sexual es menos válida que la otra. Y no porque yo la tenga, debo respetar las demás. Porque básicamente no tiene sentido. Ahora, vamos a hablar de un tema que es bastante abordado actualmente, que es la ideología del género. Y es un tema muy interesante, yo lo estoy usando en mi tesis, de hecho, como una variable, porque es de verdad muy interesante. Y esta ideología es básicamente cómo nos dominaron a entender el género. Es decir, los hombres trabajan, producen, se encargan de generar economía para el hogar, y eso es todo. Y las mujeres pues se encargan de cuidar, se encargan de hacer caminos de vida para sus hijos, se encargan de la administración del hogar, y etc. Esto es ideología dominante del género, ¿por qué? Porque no nos permite vivir nuestras identidades de manera adecuada. Es decir, yo puedo ser mujer, pero yo no puedo querer tener hijos, o puedo querer estudiar en el exterior. Tengo sinnúmeros de caminos de vida que tengo que elegir sin que una ideología dominante me pueda decir qué es lo que yo tengo o no tengo que hacer. Evidentemente, no puedo violentar a los demás en este proceso de vida, por supuesto que no. No puedo violentar al resto de personas. No obstante, tengo que ser libre para elegir históricamente cuáles rasgos masculinos, femeninos o de los dos quiero yo tomar para mi futuro de vida. Entonces, aquí la importancia de este uso mal interpretado que tienen muchos grupos que están en contra de los derechos de las personas. En realidad, la ideología de género es eso, el dominar, el asumir, el imponer que, pues, performativa es una forma de género, cuando en realidad hay muchas formas de devenir. Esto, lastimosamente, desemboca en la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Pues básicamente, como decía la ingeniera Carmen al inicio, la discriminación, la exclusión de los sujetos. Como les decía, una vez que yo estigmatizo a las personas, pues esta forma operativa de aislarlas es la discriminación. ¿Cómo discrimino a las personas? En realidad no hay solo una forma. Puedo discriminarlas directamente, excluirlas por tener otra realidad. Es decir, si una persona es homosexual, pues yo la voy a excluir. Si una persona no es católica, es atea, pues yo la voy a excluir. Si una persona es pobre, yo la voy a excluir. Es todas estas formas exclusionistas que tenemos en el devenir social. Directo.
El indirecto está referido más a, ok, yo no discrimino. Y aquí voy a usar una frase bastante común, que es, por ejemplo, yo entiendo a las feministas, pero bueno, yo creo que se están pasando ya un poco. Y aquí está el tema de ser indirectos, ¿no? O sea, no te discrimino directamente. Ven, sé parte del proceso histórico, puedes trabajar conmigo, pero no reconozco que realmente has sufrido discriminación estructural, es decir, histórica, toda tu vida, y que actualmente es mucho más complicado que pertenezcas a ciertos lugares, especialmente si eres pobre, si eres una persona trans, si eres una persona lesbiana, si eres una persona negra o de cualquier otra identidad, si eres una persona extranjera ahora con el problema migratorio que tenemos en todo el mundo y que en realidad no es actual, sino que ha sido pues, de toda una vida, pero actualmente con los cruces económicos se va empeorando más. Y finalmente tengo la discriminación interseccional. Esta es muy importante porque es más pesada. Puedo discriminar a una persona porque es pobre, puedo discriminar a una persona porque es trans, puedo discriminar a una persona porque es lesbiana, porque es mujer, etc. Pero la interseccional es la discriminación en todas esas variables. Eso implica que este sujeto va a sufrir fragmentos de su identidad por parte de todas estas formas de discriminación conjunta. No las notamos, pero las observamos todos los días. Y podemos ver un ejemplo en la gente con condiciones económicas menores a nosotros que ingresan a la universidad o que no ingresan a la universidad y que por ende no pueden entender qué es la identidad, porque vivimos en un país donde la salud no es socializada de manera adecuada. No todas las mujeres saben cómo cuidarse, si los hombres muy poco saben y no lo aplican. Por ejemplo, las parejas de la diversidad sexual no saben cómo tener relaciones sexuales o no saben qué podrían hacer si están sufriendo discriminación, cuando en realidad eso sería totalmente parte de un programa de educación y de hecho de salud al mismo tiempo. Finalmente, cuando tenemos todos estos puntos de exclusión, discriminación, etc., tenemos la racionalización y la normalización. Es lo más grave, porque atenúa a los demás, pero también a nosotros mismos. Con la racionalización, yo entiendo que por el hecho de tener una orientación sexual diferente, soy diferente y entonces eso les da derecho a las personas a tratarme de manera diferente. Y está bien porque yo respeto eso. Luego lo normalizo y entonces yo mismo digo, pero a ver, si somos diferentes, ¿por qué son tan diferentes? Por eso nos discriminan, porque somos demasiado diferentes. Ese es el proceso de racionalización y normalización. Es este eje mecánico donde la racionalización literalmente va al cerebro de manera cultural y entendemos que el problema no es la persona que está oprimiendo, sino más bien la persona que está oprimida, precarizada y que su vida en realidad está sufriendo, está corriendo riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la persona culpable es básicamente la persona que está siendo excluida. A eso se refiere la racionalización y la normalización, y es por eso que entendemos muchos discursos, desde mujeres, por ejemplo, que pueden decir, sí, pues no, el feminismo no está bien porque yo quiero ser una buena madre. En realidad no saben ni entienden a dónde va este punto, pero la discriminación ha llegado a tal punto que los propios sujetos oprimidos la reproducen. Y esto no es culpa de los sujetos oprimidos, en realidad es culpa histórica y debería ser una reparación histórica al mismo tiempo. Esto es importante, porque no se puede decir ella como mujer no defiende a las mujeres. Eso es un error brutal y es culpar de nuevo al sujeto oprimido de la opresión que está recibiendo. En cualquier caso, en la diversidad sexual funciona de manera igual. No sé si han visto este actor mexicano que es muy famoso porque él se recuperó de su vida homosexual y pues presentó muchos cursos para recuperarte de tu vida homosexual, cuando eso en realidad es totalmente irracional, porque no puedes recuperarte de una vida normal. O sea, si tienes atracción sexual o afectiva hacia otra persona, eso en realidad no tiene nada que ver con tu vida, pero sí con las formas de comunicación. Y antes de esto, solo quiero hacerles recuerdo de cuando veíamos las identidades. Al ser la identidad de género y la identidad sexual una parte importante de comunicación, eso quiere decir que yo me comunico con las personas a través de mi identidad sexual también. Es decir, a través de cómo soy. Y si yo oculto eso, pues mi identidad también es violentada y es reprimida. Y por ende,
mis salidas laborales o lo que yo voy a hacer en mi vida en el futuro, pues va a cambiar, incluso a niveles de la salud mental. La forma de relación con los sujetos también va a cambiar y me va a afectar mucho más. Y cuando yo intente integrarme a los sujetos, voy a tener que esconderme porque no voy a poder demostrar mi verdadera identidad. O peor aún, voy a tener que poner obstáculos frente a mí o capas o formas de expresar una identidad que los demás quieren de mí. Quería hacer este abordaje desde la identidad para que entendamos lo peligroso, cruel y irresponsable que es dañar la identidad de los sujetos. Finalmente me han pedido que haga un abordaje histórico. He hecho un abordaje histórico de lo que ha pasado en términos de igualdad en el Ecuador. Pues, como sabrán, en 1997 se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador. No obstante, esta despenalización en realidad fue porque en las cárceles se estaban llenando de homosexuales y pues la gente pensaba que se iba a establecer una pandemia de homosexuales, porque era una enfermedad. Entonces, que básicamente todos se iban a contagiar y no podíamos tener una pandemia en las cárceles. Ese tipo de razonamiento en 1997. Yo nací en el 94, así es que 2 años después era todavía ilegal que yo sienta atracción hacia otro hombre, por ejemplo. Es decir, acababa de nacer, pero yo ya era ilegal. La igualdad se dio en el 98, cuando, bueno, es importante decir, y por eso es la razón por la que yo puse avances, porque en realidad el Estado nunca nos ha dado nada, sino han sido las organizaciones civiles las que han ido siempre al frente para lograr todo este tipo de cosas. En 1998, pues se abolirá la ilegalidad y el principio de la no discriminación. Es decir, la Constitución reconocerá explícitamente que la discriminación no puede ser efectuada en el espacio territorial del Ecuador. Es inconstitucionalmente ilegal. Luego, en el 2008, entrará el principio de la no discriminación y ustedes enterarán el proceso histórico del 2008 cuando viene la nueva Constitución, que es alabada y aclamada por diferentes países, porque toca la diversidad de género, la diversidad sexual, el enfoque de género, la coeducación incluso, pero que en realidad nada de esto tuvo un material efectivo dentro de los sujetos, porque si bien no me pueden discriminar y ya puedo denunciar, en realidad lo que se debió hacer es atacar la cultura de los sujetos y hacer que los sujetos podamos entendernos y respetarnos en diversidad dentro de la cohesión social. Es decir, cómo yo me llevo con las otras personas, cómo yo genero nexos con las otras personas a mi alrededor. Después, como bien sabrán, bueno, al principio vio la unión civil que no era matrimonio, no era la figura de matrimonio, pero fue por una cuestión de una figura legal que te permite, la unión libre, te permite mantenerte juntos, pero pues no es un matrimonio. Después, se supone que en el 2015 no hay una discriminación en lo laboral, pero bueno, esto también es una deuda porque muchos de ustedes tendrán compañeros, compañeras que pues, han sufrido discriminación en lo laboral e incluso han perdido juicios en respecto a esto. ¿Esto es un logro jurídico? Sí, pero el logro social no existe y no se está trabajando en él y ese es justamente el problema. Por eso es que yo aplaudo este tipo de iniciativas en donde pues tanto los educadores como quienes están educando pueden generar una actitud más empática adentro, porque este tipo de espacios educativos deberían ser en realidad seguros y no espacios donde las personas se sientan discriminadas o sus identidades sean fragmentadas. Después se reconocerá la identidad trans en el 2016. Esto voy a decir no fue un reconocimiento de la identidad trans, básicamente fue una doble cedulación de las personas que eran trans. ¿Recuerdan cuando hablábamos del estigma, del estereotipo y del prejuicio? Bueno, pues básicamente el Estado ecuatoriano hizo lo mismo. Dijo, ok, vamos a estigmatizar a las personas, estas personas son trans, así es que vamos a hacer una doble cedulación. Cuando en realidad lo único que debían hacer es permitir que las personas trans pues cambien el género dentro de su ser. Finalmente, en el 2018, la Corte Constitucional falla a favor del caso Satia, que fue de las 2 mujeres extranjeras que quisieron registrar a su hija dentro del país. Después de muchas luchas, pues se dio. Ahora, aquí hay algo importante también y es que se dictaminó más de esta parte que privilegió más a la población gay, ¿no? Que es como
Ok, entonces de ahora en adelante se pueden usar mecanismos que hagan que dos hombres puedan tener hijos. Que desde mi perspectiva propia y bastante frontal es otra forma más de esclavismo de las mujeres, porque los vientres de alquiler, pues, al final son usar a las mujeres como elementos y eso es una forma de opresión a la final también, objetivar a las mujeres. Pero pues el reconocimiento fue importante porque una niña fue reconocida por sus dos madres. Una cuestión que en realidad debía aceptarse en primera instancia, pero pues en Ecuador tuvimos muchas barreras para eso. Y finalmente pues se aprueba el matrimonio igualitario, como ustedes saben, en el 2019. Ese ha sido mi abordaje, espero haber sido bastante claro, yo sé que fueron bastantes conceptos, intenté hacerlo lo más dinámico que pude, no obstante las preguntas pueden hacerme como más respecten, y aunque esto no sea tan bueno, pues aquí tienen mi correo, si en algún momento necesitan algún tipo de solventar dudas o algo por el estilo, pues podrían contactarme también por ahí. Agradezco de nuevo la invitación de la Universidad de Cuenca y como dije, aplaudo este tipo de espacios porque para mí el deber ser de la educación es justamente la coeducación. Lo que debemos generar en los espacios son espacios seguros para que los sujetos, las sujetas y todos aquellos que no estén en estos dos espectros puedan ser libres y felices dentro de sus espacios seguros. Muchísimas gracias. Tal vez, Brian, si podemos pasar alguna pregunta. Por No sé supuesto. si Voy a proceder a leer una de las preguntas. Brian, ¿conoce usted cómo está el tema de las infancias diversas en Ecuador? ¿Cuál es la opinión del penalista al respecto? No, sí. el panelista, tal vez. Panelista, sí, Bueno, yo no soy penalista. sí, Eh, panelista. Panelista es, sí. ok. Pues hay un problema bastante grave con la identidad en los infantes. Esto debido a que, debo decir, en Ecuador los niños, las niñas, los infantes en general, son objetivizados. O sea, tenemos muchas otras formas de tratar con niños y niñas en otros países, en otras culturas, donde los sujetos son sujetos. O sea, es un niño, es una niña, pero es un sujeto. El sujeto sabe que tiene derechos, que tiene obligaciones, que debe hacer, a dónde debe ir. Lastimosamente en el Ecuador todavía manejamos este sistema de la objetivación de los sujetos. Y podemos ver esto en con mis hijos no te metas, por ejemplo. ¿No? Es básicamente con mis cosas no te metas porque no es del niño o la niña hablando de su experiencia, de cómo vive su identidad, sino es de cómo esto que yo considero mío, no te metas, porque es mío, ¿no? Entonces, de nuevo, esta actitud patriarcal, ¿no? De considerar a los niños y las niñas bajo este espectro. Ahora, ¿cómo avanzamos en el Ecuador? Mi tesis es de coeducación y es del nivel inicial. Yo puedo decirte que hubo un intento en la época anterior, cuando se planteó la revolución educativa, cuando hubo más inversión en cuanto a la educación, pero actualmente no te podría decir que hay un avance, porque si bien Satya, si bien la niñez trans ha trabajado desde otros aspectos, han sido de nuevo aspectos que han trabajado niños y niñas, sus padres y sus madres, no ha sido el Estado. Entonces, claro, después se ponen a técnicos a hacer un manual para los profesores y las profesoras, para los agentes de salud, pero en realidad nunca llegan a concretarse. Entonces, por ejemplo, habría que ver cuál es el factor de decisión en un niño o una niña trans, o en un factor de decisión en un niño o una niña de orientación sexual diversa, en una niña a la que le obligan a tener estos preceptos ideológicos, culturales del género, donde su única salida es el usado, la cocina, etcétera. ¿Qué pasa en nuestras sociedades? Y eso es lo bonito, voy a decirlo, lo que se puede ver en las teorías feministas, que no es algo que se invente, es algo que podemos ver. Si tenemos hermanos y hermanas, si tenemos niños cerca, vamos a ver cómo les socializan. Esto es para usted porque es niña, esto es para usted porque es niño. Entonces, mientras los sujetos no cambie esta forma siquiera de definir a los sujetos como sujetos, infantes o no, sujetos, no podremos cambiar la realidad de la infancia.
Entonces sí, se supone que hay pues formas, lo han trabajado algunos, yo he estado presente tanto como panelista como en talleres donde se supone que se quiere pues abogar por esto, ¿no? Por la identidad de los infantes y las infantes, pero pues no hay un avance real de parte estatal porque tampoco hay la inversión necesaria ni hay la preocupación necesaria de parte del Estado. Tal vez Brian, con Carmen, si nos pueden apoyar, si quisiera que se dé su criterio y su identificación de dos terminologías que veo que se confunde bastantísimo entre feminismo y lo que se determina alguna vez feminazi. Se está confundiendo. Yo creo que aquí veo inclusive una pregunta qué pasa cuando estos movimientos feministas o estas activistas, sus acciones llegan a ser ya a un marco ilegal, cuando su accionar tal vez no está muy apegado a las normativas y a las leyes. Y como digo, Carmen, creo que usted es la más indicada para podernos dar una aclaración entre qué es ser feminista y tal vez lo que se está tergiversando a una ideología mucho más fuerte. Muchísimas gracias, mi querida Yomara, y gracias también a Brian. He estado muy, muy atenta a su ponencia. Felicitaciones, Brian. A ver, creo que primero no partimos solo de un feminismo porque hay múltiples feminismos, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, no hay el tema feminazi, es decir, a nadie se le considera feminazi. El feminazi es un calificativo. Conforme a las mujeres, en algún momento se nos decía tontas, carichinas, locas por reír mucho, se nos iban poniendo calificativos. Asimismo, el tema de feminazi es un calificativo para aquellas mujeres que en el marco de poder defender el ejercicio de sus derechos tienen formas diferentes de expresarse. Entonces, la forma de expresarse, de reaccionar, de reclamar, de poner en la palestra el ejercicio de sus derechos, el descontento para con la sociedad, con la exclusión, con la discriminación que tanto nos ha hablado Brian, es lo que se le ha calificado como feminazi, pero no es, a diferencia del feminismo. El feminismo es una corriente ideológica que busca la reivindicación del ejercicio de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, un hombre puede ser feminista porque está de acuerdo y trabaja en su día a día, en su práctica cotidiana, en su filosofía de vida, por la reivindicación del ejercicio de los derechos de las mujeres. Es decir, ha reconocido que las mujeres en la historia han tenido problemas de discriminación por ser tal, y en ese marco ahora trabajan para que las mujeres como tal, como sujeto social, como sujeto humano, como ser humano, como nos decía Brian, puedan tener una vida más justa, más digna y más equitativa. Por lo tanto, no hay sentido de comparación, sino más bien yo diría es un calificativo que tenemos que ir sobre todo descartando de nuestro lenguaje. Tema 1. Calificativo, Tema descalificativo, 2. tal vez. Por supuesto, por supuesto. Es un calificativo que descalifica, que discrimina nuevamente y que trata de opacar ese accionar de las mujeres. Independientemente de que ese accionar, que esas estrategias gusten a uno, disgusten a otros, creo que es importante centrar dos elementos que Brian lo ha dicho con total claridad. Y alguien le decía, ¿qué pasa con las infancias? Quisiera yo ahí corroborar un poquito más a lo que ha dicho Brian. Nuestros niños y nuestras niñas en Ecuador están sufriendo inmensamente porque el tema de su identidad sexual es un tema que les compete a ellos como seres humanos. No es un tema aprendido, no es un tema asumido porque le da la gana, es un tema
que tiene que ver con su propia identidad, con su propia biología, con su propia genética. Y yo aquí quisiera recordar algunos elementos, ¿no? Años atrás todo el mundo tapaba a la persona, a la mujer, al hombre de color, de raza negra, ¿no? Incluso fueron considerados en alguna época como animales, como raza no humana, esclavos, etcétera, etcétera. Y toda esa lucha y toda esa reivindicación para considerarles porque son seres humanos, habitan este planeta. Ellos no nacieron, ellos no buscaron tener exceso de melanina en la piel para ser discriminados, como tampoco las personas homosexuales, gays, lesbianas o trans han buscado para ser discriminados. ¿A quién le gusta ser discriminados? Simplemente es una realidad, como tan real es la discriminación que están sufriendo nuestros niños, nuestras niñas y los seres humanos que tienen una orientación sexual diferente a la catalogada como normal. Yo diría la catalogada como normal. Pero precisamente esas luchas sociales, esa reivindicación, ese reclamar, decía Brian, el Estado no nos ha dado nada, han sido las luchas sociales. Por supuesto que sí, Brian, pero esas luchas sociales han contribuido para que el Estado pueda mirar y pueda querer empezar a trabajar política pública en más menos, ¿sí? La invitación es también a la academia poder mirar diferente, porque esto pasa mucho por conocer, por leer, por aprender, por quitarme ese chip que me enseñó el abuelo y la abuela y la sociedad en su conjunto, más allá de poder leer y más allá de poder realmente enterarme de estos temas, ¿no? Entonces, y el tercer elemento que yo sí quiero dejar centrado es, habitamos este planeta, una diversidad de personas, tanto en color de piel, tanto en cuestión de religión, tanto en cuestión de orientación sexual, tanto en cuestión de conocimiento, tanto en cuestión de estatus socioeconómico, una diversidad. Pero todos, absolutamente todos, somos seres humanos. ¿Pero por qué se tratan estos temas? Porque hay minorías y obviamente esas minorías son las que más sufren. Sí, entonces, en este sentido, más bien dejar claro que necesitamos aperturar mucho nuestro conocimiento, necesitamos abrirnos mucho a tratar estos temas. Lo decía Brian, yo nací en el 94 y en el 92 ocurrió todo este tema de penalización o despenalización de la homosexualidad, ¿sí? Donde la gente consideraba que si mi hijo se junta con un homosexual, mi hijo va a ser homosexual. No, no, el tema de la orientación sexual es un tema que tiene que ver más allá, como decía a Brian, con el tema de la biología, de la química, de los genes, etcétera, un mundo de elementos. Pero ¿qué buscamos como sociedad, como derechos humanos? Buscamos que podamos, no voy a hablar de tolerancia, simplemente que podamos entender. Yo no tengo por qué tolerar al otro, no necesito tolerar, es un ser humano, está ahí. Tan solo yo necesito respetarlo. Yo necesito respetarlo como ser humano, ¿sí? Y ese ser humano tendrá una vida libre para poder continuar, para poder trabajar, para poder estudiar. ¿Qué es lo importante de esto? Que ni las instancias laborales, ni los centros educativos, ni la familia cierre la puerta y las opciones de crecimiento a los hombres y mujeres que tienen una identidad sexual diferente a la mía o diferente a la catalogada normal por tener una orientación sexual diferente. Eso es lo que se busca, que el tema de oportunidades, de ejercicios de derechos, sea igual para todos. Y como Secretaría de Derechos Humanos, realmente aspiramos y trabajamos porque el tema de la discriminación, el tema de la violencia pueda ser abolida con todos los grupos sociales. Eso, mi querida Yomara y Brian, felicitaciones por su ponencia. Gracias, Carmen. Creo que estamos ya cerca de terminar, pues un minutito a las 5.
no sé, bueno, igual tenemos más preguntas, pero no sé si quieren dar unas últimas palabras, tanto Brian como usted, y agradecerles nuevamente por esa apertura que nos han dado para darnos estos 3 webinarios con temas muy interesantes, temas que vamos a seguir tratando, y recordando que siempre para nuestros estudiantes la unidad de bienestar está para atenderles sobre cualquier asunto de violencia que estén pasando. Sí, hago un recordatorio nuevamente, estamos para atenderles y siempre con las puertas abiertas para cualquier inconveniente que estén pasando. Brian y Carmen, les dejo ahí para que den unas palabras. Jennifer Guzmán, si también usted quiere dar unas palabritas, que mejor. Muchísimas gracias. Yo solo respecto del feminismo, quería decir que el feminismo en realidad es una teoría liberadora. Es una teoría liberadora, es una aplicación liberadora porque además está en cada espacio de los sujetos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la mitad de la parte histórica que ha sido eliminada de todos los textos, literatas, históricos, físicos, matemáticos, etc. El feminismo en realidad es una teoría que ha venido desde la resistencia de mujeres que no podían hablar, que no podían estudiar, que no podían ejercer, que no tenían decisión política sobre ellas mismas, y que además nos han entregado una forma instrumental de poder generar nuestras vidas gracias a esa segunda parte de la población. Así es que el feminismo en realidad no tiene nada que ver con la legalidad. Si hablamos de ilegalidad, ¿por qué no hablamos de ilegalidad de derechos de las mujeres, por ejemplo? ¿Cuántas personas vamos a votar para presidentes? Quisiera preguntarles, ¿cuántas de ellas son mujeres? Eso depende de la preparación y la educación a la que pudieron acceder las mujeres en este país. Solo basta ver una forma histórica, y perdón que ahora tome un poco más de tiempo, pero solo falta ver la historia del Ecuador o los textos educativos para sentirte una niña creciendo en este país y viendo que todos tus modelos son masculinos, que el deber ser es masculino y que en realidad no hay un deber ser femenino que yo deba seguir. Y ahí tenemos que preguntarnos en realidad cuál es la ilegalidad. Ver a mujeres protestando porque violaron a una niña, porque yo no soy mujer y jamás podré sentirme. Pero si yo fuera mujer, estaría feliz de estar respaldado por personas que están en la calle protestando porque me mataron sin razón, por una fuente de opresión, porque así lo quisieron, lo dictaminaron desde un orden patriarcal. Cuando hablamos de ilegalidad, creo que, claro, hablemos de ilegalidad, hablemos de la ilegalidad del aborto, por ejemplo, la ilegalidad de tantos factores, que creo que es mucho más importante. Y bueno, finalmente quería decir que hay algunas preguntas y en la final pues solo veo que los estereotipos y los estigmas siguen ahí. Yo le invito al compañero, compañera, es Franklin, pero bueno, compañero, cualquiera que sea tu identidad, en realidad te invito a que investigues un poco más de las estadísticas del país, porque la mayor tasa de población con VIH no es la población homosexual. No te voy a decir cuál es, porque esta no es una pelea, más bien es una invitación a que pues, puedas acceder a eso y puedas ver también cuáles son las realidades de los sujetos dentro de tu propio país, lo cual es importante y requiere la atención de todos y de todas las personas que vivimos en este país. Yo solo quería de nuevo agradecer a Jennifer, a Carmen y a todas las presentes, así como a toda el estudiantado y profesores de la Universidad Católica por haberme dado este espacio y como les dije, pues por ahí dejé mi correo si tienen preguntas y no tengo problema con contestarles. Y felicitarles especialmente a quienes han organizado esto, porque yo creo que estos espacios son los necesarios para que sujetos que tienen identidades diversas dentro de la universidad, tanto profesorado como cuerpo administrativo y como estudiantado, puedan sentirse libres de expresar su identidad dentro de los sujetos. Especialmente en un contexto tan nocivo que hemos creado lastimosamente y culturalmente dentro del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría de Derechos Humanos, muchísimas gracias Carmita Barreto, quien nos ha acompañado en este proceso de formación. Hemos realizado 3 talleres donde hemos dado toda la información sobre todo sobre atención, rutas de atención y medidas de protección que las personas que viven violencia
a donde pueden acudir. Es importante que sepan que, gracias también Brian por su participación, que nosotros como universidad y como Secretaría de Derechos Humanos nos unimos a la campaña de ONU Mujeres, y es por eso que les invitamos a formar parte del challenge. Nos sumamos a los 16 días de activismo. Estas actividades han sido parte de ello. A partir del 25 de noviembre, ustedes pueden apoyarnos en esta campaña subiendo a las redes sociales una fotografía personal, vestir alguna prenda de color naranja y subir una foto y etiquetar a 3 amigos, invitar a que formen parte de este challenge. Ya pueden hacerlo en cualquier red social, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, y animen a sus seguidores a participar de esto. Y sobre todo, un mensaje general sería que no lo hagamos solo en el mes de noviembre, que nos apoyemos, unamos fuerzas para hacerlo todo el año y luchar contra la violencia de género. Gracias a todos los participantes, gracias a Yomara también por su apoyo en estos espacios y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Queremos agradecer la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y a la Unidad de Bienestar. De esta manera damos por cerrado este webinario, discriminación o exclusión a las mujeres en razón de género y otros condicionantes. Muy buenas tardes.